Bueno, vamos a hablar de valores también en este programa. Ya hablamos algo con Susana Roldán, vamos a hablar en el tercer bloque, vamos a hablar algo también ahora con Juan Turelo, no solamente de economía, nos ha acompañado durante todo el año tirando algunos de los tips económicos del año. Ahora vamos a hacer un raconto, una especie de raconto de lo que ha ocurrido y este final de año, este cierre complicado con la caída en el precio del barril de petróleo, etcétera, etcétera. Juancito, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Lo primero esperaba que me felicitara por los triunfos de River, 2 campeonatos. Es rojo y blanco por todos lados, el Instituto de River, por donde rojo y blanco, sí. Lo de Instituto es para llorar juntos. Que ahí lloremos juntos. Yo de River no soy, así que no tengo nada para festejar en ese ítem. Lo impresionante del testimonio de Susana Roldán, me parece, es que es uno de los datos del año. El aumento de la pobreza, no solamente en los lugares más alejados de la provincia, quizás más marginales, donde todavía necesita y mucho de la acción del Estado y, por supuesto, la acción solidaria, un ejemplo bárbaro, lo de Susana. Pero, digamos, la pobreza también aumentó durante el año, fruto también de que aumentó la desocupación, de que hubo menos empleo y, indudablemente, una caída en la actividad económica. Y en este panorama que tiene la Argentina, bien mencionabas vos, que se le ha agregado, digamos, un viento de frente en los temas externos. Siempre se dijo que Argentina tuvo una década de viento de cola. ¿Por qué? Porque tuvo muy buenos precios de los commodities que en ese momento Argentina exportaba, ya sea soja y en su momento también llegó a exportar petróleo. Hoy dependemos porque estamos importando petróleo. Se calcula que este año vamos a gastar entre 10 y 12 mil millones de dólares. ¿Nos beneficia la caída del petróleo a nivel mundial? Sí, en el corto plazo, porque Argentina estaba, como digo, importando y mucho para poder atender las necesidades internas. Ahora, en el mediano plazo es sin duda una luz amarilla. ¿Por qué? Porque las inversiones que iban a comenzar a desarrollarse en Vaca Muerta, aunque el gobierno no lo quiera plantear así, no lo quiera decir, obviamente van a ir mucho más despacio a tono con esto de que la extracción de petróleo y gas no convencional, es decir, este que está en la roca madre, que hay que inyectarle enormes cantidades de agua, de arena, en fin, es costosa la operación. Argentina, dicen, está entre el segundo y el tercer lugar en cuanto a las reservas mundiales, pero es costoso extraer ese petróleo y ese gas, por lo cual todas las inversiones allí van a ir a un paso más lento. Y en el mundo, un tema que realmente me parece, Beto, que tendrías que analizar con los especialistas que te han acompañado a lo largo del año en política internacional, lo que va a provocar todavía no se sabe muy bien, pero ya hay daños muy fuertes en Rusia, Irán y Venezuela, que son los enemigos, o digamos así, los gobiernos con los cuales estaba enfrentado Estados Unidos, y obviamente eso va a cambiar un poco el panorama, digamos, el ajedrez mundial. De hecho, Cuba, cuando uno de los factores que lo impulsa al acuerdo con Estados Unidos es salir del aislamiento, pero también porque se cayó Venezuela, que a través de su programa Petróleo Caribe auxiliaba a Cuba y a todas las naciones de Centroamérica. Bueno, obviamente hoy Venezuela está en problemas puesto que tiene... No puede subsidiar tanto, ya, no puede porque subsidiar necesita tanto, los dólares. no, y necesita básicamente que también le ayuden a financiar su déficit. Entonces también está avanzando en un acuerdo Hablando con de China. dólares, sorprendió el ministro, por lo menos a mí me sorprendió el titular del Banco Central, Banoli, ayer viernes al decirle que se va a empezar a flexibilizar el cepo cambiario. Así es. Paulatinamente, vamos a ver cómo, ¿no? Habrá que ver cómo lo hace el gobierno, puesto que no tiene muchos dólares. Hoy tiene entre 30 y 30.800 millones de dólares, fruto del acuerdo con China. Pero en algún momento el acuerdo con China hay que pagarlo, hay que devolver eso que el gobierno está contabilizando como reservas. ¿Por qué digo esto? Porque le fracasó al gobierno lo que fue la colocación de deuda en las semanas anteriores, donde intentó un canje 200 y pico millones. Exacto. Muy malo. En términos líquidos son 117 millones de dólares. Y esperaba recaudar 3.000 millones de dólares. Y además no hubo un canje del Bodén 2015, solamente el 2% se presentó a... El gobierno, como tiene la habilidad de presentar cada fracaso como un triunfo, dijo, bueno, es porque los acreedores confían en que nosotros vamos a tener la plata en octubre para poder pagar esa deuda. Pero Argentina tiene una situación de default en el orden internacional. Vos recordás, y lo hemos mencionado aquí. ¿Qué va a pasar en enero con ese tema? Yo creo que el gobierno va a tratar de estirar todas esas negociaciones lo más posible, porque de llegar a un acuerdo con los holdouts, si bien le abre las posibilidades de acceder a créditos internacionales,
significa también que hay que pagar, algo hay que darle cuando uno llega a un acuerdo con un acreedor y no hay muchos dólares en las reservas del Banco Central. Se calcula que habría que hacer un pago en efectivo de entre 500 y 1.000 millones de dólares. Tampoco le sobra mucho al gobierno para esa apuesta. Es decir, creo que va a tratar de estirar la negociación con los holdouts lo más posible. Las elecciones son en agosto, las primarias paso, y a partir de ahí, si el gobierno llega a julio, agosto, me parece que el problema va a dejar que lo resuelva la próxima administración, con lo cual le carga una mochila pesada. Y en los temas que le interesan a la gente, Beto, la mayoría de las consultoras de recursos humanos que uno ha podido contactar en las últimas horas anticipan de que en materia de sueldos va a pasar lo mismo que este año. La carrera la van a ganar los precios, los sueldos van a ser en este caso la tortuga que va a ir justamente detrás de la liebre, que son los precios, en lo que es, digamos, un año muy parecido. En el 2015? Claro, bueno, porque Vanoli dijo además, vemos que hay una desaceleración de los precios en el cierre del año. Sí, obvio, pero estamos hablando de desacelerar algo que hoy entre las consultoras privadas están midiendo entre 34 y 40%. ¿Se desacelera cuánto? ¿A 30%? Bueno, los aumentos privados que proyectan los organismos que encargados de manejar los recursos humanos están por debajo. Con lo cual sería el segundo año consecutivo que los ingresos de los asalariados van a estar por debajo de la inflación. Bueno, vamos a hablar dos tips. A ver, dos imágenes. La primera es esta, extraída de un zoológico. Esto viralizó esta semana en las redes, y me parece que tiene mucho que ver con dos cosas que tenemos que cambiar nosotros en el año 2015. Quiero presentar, por favor, el video de las tortugas. Una tortuga, ustedes saben que la tortuga que se da vuelta, si no es dada vuelta, sola no puede dar vuelta, se muere. Así es. No puede alimentarse y termina muriendo. Y fíjense una compañera. Esta no es la tortuga que se ha hecho famosa en las últimas horas. No. Usted dice la del... De Juan Pablo Quintero. Juan Pablo Quintero, no es la tortuga, que ni siquiera es de él, es del vecino de Juan Pablo Quintero. La dio vuelta y así se fueron las dos. Solidaridad. Esta es una de las palabras que tenemos que tener muy en cuenta para el año 2015. Bueno, es algo en lo que tenemos que cambiar. Quiero meter la cuchara brevemente. Dale, como Ercal. Sí, brevemente. Bueno, brevemente, juego en un campo donde hay tanto tortugas como teros y lechuzas. Es increíble cómo los padres, es decir, de los pequeños, cuidan a sus animales. Da realmente impacto cómo lo atacan a uno, cómo tratan de defender a sus crías. Y pensando que este ha sido un año donde hubo muchísimas agresiones de los padres o padrastros a los hijos. A los hijos, exactamente al revés. Duele ver cómo un tero o una lechuza lo ataca a uno tratando de salvar a su cría. Bien, la otra imagen es la de la humildad. El Papa Francisco cumplió años esta semana, 78 años para Jorge Bergoglio, y justamente esto coincidió con la audiencia de los días miércoles, y le acercaron una torta, sopló la vela, se tomó un mate. Ese mismo día nos enteramos a través de todos los medios de comunicación, las cadenas internacionales, tanto porque Obama y Raúl Castro hablaron de que hay un principio de acuerdo, por lo menos un inicio de negociaciones, hay bilateralidad en las negociaciones, nuevamente diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Y el gestor es este señor, pero es tan humilde que ni siquiera lo dijo. Él festejaba, sopló la velita, se tomó un mate, y después dijo, esto es un triunfo de la nobleza de la diplomacia, de todos. Del Vaticano, de Estados Unidos y de los Cuba, mensajes que ha enviado el Papa, y en el terreno económico, donde ha hablado de tratar de alguna forma de moderar este capitalismo exagerado, que digamos que no tiene en cuenta a la persona humana, me parece que también va a comenzar a calar hondo, digamos, en lo que son las organizaciones, lo que son las actitudes y los proyectos de los gobiernos. Me parece que hay mucho que seguir en el Papa en ese sentido. Juan, muchas gracias. Como siempre, Beto. Buen año, felicidades. Y nosotros seguimos resumiendo noticias. Esos dos tips los tenemos en cuenta. Solidaridad, humildad. Estos son los principales hechos informativos de los días miércoles, jueves y viernes.